A propósito de esto, diré que para mí es un honor compartir la mesa con el profesor Gambra y hablar en esta facultad que es, para bien o para mal, mi alma mater, vamos. Y después de lo que ha dicho el profesor Gambra, yo como mucho trataré de existir a su lado y poco más. Lo que vaya a exponer, a mucha gente de aquí le sonará porque es mi alma mater y bueno, pues en ella a mí me honra declararme discípulo de Juan Bautista Fuentes, que seguramente es profesor de algunos de ustedes, o ha sido profesor de algunos de ustedes. El profesor Gambra ha empezado declarándose rotundamente carlista. Yo no sé lo que soy, pero es probable que después de escuchar lo que vaya a decir, pues acabe siendo sancionado como carlista, no lo sé. O quizá no, quizá tenga otro diagnóstico, ¿no? Yo no voy a exponer, por tanto, una doctrina política, porque no me reconozco en ninguna de ellas, aunque es posible, como digo, que sea muy afín al carlismo. Una profesora de esta casa y compañera que he visto en la librería me ha dicho que no iba a haber debate ninguno, porque tendríamos ideas afines, pero yo no estoy tan seguro de esto, es posible que haya alguna diferencia. Bien, a mí se nos propuso el tema ética, política y catolicismo, y yo a esto me voy a atener. Supongo que estas tres ideas que figuran aquí justapuestas pues tienen entre sí algún tipo de conexión, forman parte de la misma constelación y no debe ser muy difícil encontrar en ellas algún tipo de vínculo o detallar cómo tejerlas, ¿no? Voy a tratar de tejerlas de alguna manera entre sí. A mí lo primero que me ha llamado la atención en la enumeración política, ética, política y cristianismo, catolicismo más específicamente, es una ausencia. Porque me parece que se podría establecer una analogía entre ética y política, por una parte, y religión en general, catolicismo en especial, y justamente un cuarto término que me parece que está ausente. Pero y por tanto que descabalga, por decirlo de alguna manera, la analogía. La ética es a la política, lo que el catolicismo es a. Basta con plantear la cuestión de este modo para que se entienda que estoy aludiendo a eso que he dicho muy quevedianamente, pues ser algo así como la política de Dios y el gobierno de Cristo. Es decir, si la ética es a la política, este es el planteamiento que voy a tratar de seguir, lo que el catolicismo es a qué. Apuntaré naturalmente que la analogía que yo establezco la establezco desde un punto de vista partidario, es decir, no desde el quinto grado de abstracción, sino que yo me declaro confesionalmente católico. Y me parece que el catolicismo tiene una dimensión política que es a la vez inexcusable, pero contraria, por decirlo de alguna manera, a su constitución. Es como si el catolicismo tuviera una dimensión a la vez necesariamente política, pero imposible, por otra parte. Hay una tensión interna dentro del catolicismo en relación con la política, ¿no? Bien, para empezar, lo primero que voy a tratar de hacer es ver en qué sentido, determinar, por decirlo de alguna manera, en qué sentido se establece la correspondencia entre ética y política, para desde ahí luego encontrar el sentido de la correspondencia análoga entre el catolicismo y ese cuarto término inexpreso que voy a tratar de definir como salida de esta ponencia, ¿no? de esta presentación. Desde luego aquí en la Facultad de Filosofía yo no me voy a atrever a definir la ética bajo ningún concepto, porque puedo ser corregido inmediatamente, pero es imprescindible establecer algún tipo de determinación de la idea de ética en general que la oponga a religión en general. Y me parece que se puede aludir, espero que sea aceptado, a dos criterios para definir ética en general en su contraposición a religión en general. En primer lugar, creo que la ética se puede distinguir de la religión por el carácter inmanente de sus fundamentos. La ética tiene un fundamento inmanente, la religión apela a un fundamento trascendente. En segundo lugar, creo que se puede distinguir ética de religión por la distinta concepción que desde la ética o la religión se tiene de la gente, del practicante, del sujeto de la acción. En el caso de la ética se entiende en general que el sujeto es un individuo. En el caso de la religión se entiende que es una realidad comunitaria, yo diría una persona, que no es exactamente un individuo, naturalmente. Es decir, que hay dos criterios para distinguir ética en general de religión en general: inmanencia, trascendencia, en función de los fundamentos de las normas éticas o religiosas, y individuo o una entidad de carácter comunitario que vamos a llamar persona, ¿no? En el caso de la gente, ya sea de las acciones éticas o de las prácticas religiosas. El fundamento de las normas éticas, he dicho, a mí me parece que se concibe generalmente como inmanente. Es verdad que en algunas ocasiones puede apelarse en el terreno de la ética a una trascendencia, pero de carácter impersonal y abstracto,
que pone a la ética en confluencia con formas teístas de religión, ¿no? Todo el mundo recuerda aquella frase de Marx que dice que el teísmo es la antesala del ateísmo. Pues podríamos decir que el teísmo es la antesala del racionalismo ético. Por su parte, el fundamento trascendente en el que yo entiendo que reposan los preceptos de la práctica religiosa no impide, más bien, sino que se entiende que posibilita la comunicación entre los practicantes de los ritos religiosos y el dios o dioses personales dotados de inteligencia y voluntad que están detrás de las prácticas éticas. Esa comunicación en las grandes religiones monoteístas consienten desde luego la interacción del fiel con el dios personal, ya sea a través de mediadores cualificados, un cuerpo sacerdotal, o bien sea nominati, por decirlo de alguna manera, en la oración, incluso aun cuando se trate de un grado límite de comunicación que es silenciosa y solitaria. Que el fundamento de la ética sea inmanente, por su parte, supone que es racionalmente accesible. Se trata de un fundamento que está dentro, digamos, del radio del mundo, que está presente en nuestro horizonte de inteligibilidad y, por tanto, que es accesible a nuestra razón. Mientras que el fundamento trascendente de la religión exige la apelación, digamos, a una dimensión preterracional, o dicho llanamente, un acto de fe. En cuanto a la distinción, a distinta concepción por parte de la ética respecto de la religión, del agente de la acción, del sujeto de la acción. He dicho que la ética concibe, o las éticas conciben en general, la acción como acción de un individuo humano, es decir, la acción de uno solo. Y la asumen además la mayoría de las éticas de manera aproblemática, acrítica. Parece que el individuo es una realidad evidente y sustantiva, que no resulta bajo ningún concepto oscuro o problemática, ¿no? De hecho, se suele decir, es un tópico, un lugar común, que hay una eclosión de doctrinas éticas después del periodo clásico de independencia de las polis antiguas, cuando amanece justamente la realidad del individuo, cuando el sujeto de las polis, el viejo polités, el ciudadano, deja de participar activamente en política y se convierte en súbdito abstracto del imperialismo macedónico, ¿no? Es un individuo que ya no tiene una adscripción política. Entonces hay una especie de eclosión de regímenes de vida que están en sintonía o en afinidad con terapias psicológicas y que nosotros concebimos en general como modelos éticos, ¿no? En todo caso, también es cierto, me parece a mí, que las éticas antiguas, frente a las éticas modernas, no han tenido delante de la vista un grado de atomización, de descomposición de los vínculos interpersonales como lo que hemos conocido en la modernidad. De manera que la ética antigua nunca ha alcanzado, por decirlo de alguna manera, su plena expresión. La época de la ética es la época moderna, por decirlo de algún modo. En el mundo antiguo siempre hubo una íntima conjugación entre las dimensiones civil y antropológica de la existencia humana. Uno era miembro del Estado a través de estructuras o categorías de parentesco. Por un ejemplo, a los que ha aludido antes el profesor Gambra, pues los demo y atenienses son a la vez que unidades político-administrativas también unidades o categorías antropológicas. Es decir, no son conceptos estrictamente administrativos, sino también antropológicos, determinaciones de parentesco, ¿no? Por tanto, las polis antiguas se definen en una honda composición de lo político y lo antropológico étnico. Sin embargo, ya también en la antigüedad, aunque nunca en el grado, vuelvo a insistir, en que lo hemos visto en el mundo moderno a partir de, pues en realidad casi desde el fondo de la Edad Media, es decir, desde el siglo XIII o XIV, pero en un proceso crecientemente acelerado que está alcanzando ante nuestros ojos una velocidad casi de vértigo, ¿no? No ha conocido un proceso de atomización, de desvinculación, de individualización semejante al moderno, ¿no? Siempre en el mundo antiguo la adscripción étnica o antropológica tenía un valor político. Pero sin conocer, digamos, este desarrollo tan profundo de la individualización, también ha visto entrar en crisis, digamos, la dimensión antropológica de la existencia humana, a la vez que se desarrollaba, digamos, la dimensión política o civil. Esa erosión del aspecto antropológico de la vida humana parte de un estado anterior que debía llamar de máxima densidad antropológica.
y voy a intentar luego definir qué es eso de la máxima densidad antropológica. Lo que estoy diciendo no es nada inaudito, nada inédito. Fustel de Coulanges, en la ciudad antigua, dice lo siguiente, para esclarecer mediante un maestro lo que quiero decir, que no me ha quedado muy claro, ¿no? Decía Fustel de Coulanges: la familia seguramente no recibió sus leyes de la ciudad. Si fuera esta la que hubiese establecido el derecho privado, es probable que lo hubiera hecho de una forma muy distinta a la que hemos podido observar. Hubiese regulado, según otros principios, el derecho de propiedad y de sucesión, ya que ningún interés tenía en que la tierra fuera inalienable y el patrimonio indivisible. La ley que permitía al padre vender y aún matar al hijo, ley que encontramos en Grecia como en Roma, no fue concebida por la ciudad. La ciudad, el Estado, más bien le hubiera dicho al padre, esto suena muy moderno además: la vida de tu mujer y de tu hijo no te pertenecen más que su libertad, yo los protegeré hasta contra ti. No serás tú quien los juzgue ni los mate, si delinquen solo yo seré el juez. Si no habla así la ciudad, es porque al parecer no puede hacerlo, el derecho privado era anterior a ella. Cuando ella empezó a escribir sus leyes, encontró ya establecido este derecho, vivo, arraigado en las costumbres, fuerte con adhesión universal. Lo aceptó no pudiendo hacer otra cosa y solo a la larga se atrevió a modificarlo. El derecho antiguo no es obra de un legislador, al contrario, se ha impuesto al legislador. Es en la familia, yo diría es en las estructuras de parentesco donde ha nacido. Es decir, repitiendo la idea, para tratar de aclararlo un poco, el mundo antiguo, como el mundo moderno, pero con un grado de intensidad mucho menor, ha visto descomponerse paulatinamente las formas del parentesco en nombre de o a favor de una pertenencia política abstracta. Pero lo ha conocido siempre en un grado, como digo, mucho menor. Y lo ha conocido a partir de un estado anterior, previo, digamos, de enorme o de máxima densidad antropológica, que es a lo que alude ahí Fustel de Coulanges, al anteponer, como algo anterior, el parentesco a la polis. Bien, por su parte, la religiosidad antigua, la religión de los griegos precristianos o de los romanos, pero también la religión cristiana una vez que Roma se convierte, entiendo que la religión se sostiene sobre el terreno antropológico, de manera que con el desarrollo de la política la religión tiene que entrar en crisis, evolucionando con la creciente individualización o racionalización del mundo antiguo hacia la ética. Es decir, la racionalización de la religión es un efecto adherido al proceso de individualización, de destrucción de las estructuras de parentesco, que conduciría a una religión dentro de los límites de la mera razón que está en continuidad con el pensamiento ético. Esta racionalización, como digo, que surge de una creciente erosión de las relaciones antropológicas de parentesco, da lugar a que, o dicho de otra manera, a ver si soy capaz de explicarlo con más facilidad. Lo que llamamos democratización en el mundo antiguo es un proceso de adhesión, o mejor, de adscripción ciudadana al margen de las estructuras de parentesco. Uno no pertenece al Estado porque forme parte de una familia o de un linaje determinado. Esa pertenencia a un linaje o a una categoría antropológica, que era la mediación necesaria para formar parte del Estado, va entrando en crisis, y a ese proceso se le llama democratización. Todas las polis democráticas antiguas han eliminado como mediación necesaria para la adquisición de la ciudadanía la pertenencia a una u otra categoría antropológica o étnica. Todas las polis antiguas, además, en mayor o menor grado, por supuesto algunas en un grado mínimo, han sufrido, por decirlo de alguna manera, este proceso de democratización. Y esto me conduce a hablar de la política. La política, naturalmente, tiene que ver con el Estado, y en esa medida habría que decir que en nuestra época moderna, que es la época del Estado-nación, que es la forma culminante del Estado absoluto, la forma canónica del Estado, pues es la época política por antonomasia. Pero es verdad que también la palabra política remite al Estado antiguo, a la polis, a las viejas ciudades-estado, pero como he dicho antes, en las polis clásicas los ciudadanos adquieren su ciudadanía a través de su adscripción étnica o antropológica. No a título de abstractos individuos sin vínculos personales o de parentesco con otros, sino que son ciudadanos a través del genos o del oikos. Esa mediación, esa adquisición de la ciudadanía a través de la pertenencia a un linaje, será erosionando o debilitándose paulatinamente, de manera que a medida que las polis se democraticen. He dicho que en eso consiste la democratización. Es decir, la democratización significa que la política irá desprendiéndose de la mediación antropológica, de suerte que la ciudadanía se desvincule enteramente de la pertenencia étnica,
liberándose de cualquier definición en términos antropológicos. La ciudadanía en el límite acabará siendo definida como un derecho abstracto, ajeno al origen y la forma del parentesco. Pero, como he dicho antes, la individualización, resultado de esa erosión de las categorías o conceptos del parentesco, en el mundo antiguo ha sido siempre muy limitada, muy parcial, nada parecido a lo que hemos sufrido en el mundo moderno. La política, por tanto, aunque se haya entendido muy mal lo que he tratado de exponer, la política debe ser entendida en términos muy abstractos como un modo de totalización o de unificación de un grupo social, una vez que ha perdido el modo tradicional de totalización o de unificación, que era el parentesco. Es decir, las fuerzas antropológicas, las fuerzas de cohesión del parentesco cohesionaban a las sociedades al margen del Estado. El Estado se fortalece justamente necesariamente cuando las fuerzas de cohesión que mantienen unidos a los sujetos, en cuanto que miembros de una estructura de parentesco, se debilitan. Y entonces es necesario algún tipo de forma de totalización externa que los reúna, que los unifique. Eso es el Estado. Maritain lo dice quizá con palabras más claras que yo. Dice: si un Estado ha de construirse con el polvo de individuos, resultado de esa especie de nebulización que resulta de la destrucción de las fuerzas de cohesión del parentesco, si un Estado ha de construirse con ese polvo de individuos, no siendo el individuo más que una parte, dependerá por completo del todo social. No existirá más que para la ciudad, y se verá cómo el individualismo desemboca con toda naturalidad en el despotismo monárquico de un Hobbes, en el despotismo democrático de un Rousseau, o en el despotismo del Estado-providencia y del Estado-Dios de un Hegel. Por tanto, la política antigua se construyó, vamos a ver que como la política moderna, mutatis mutandis, ¿no?, a partir de unidades previas, preestatales, en un proceso de creciente erosión de esas unidades primitivas, con el consiguiente fortalecimiento del papel del Estado. Sin embargo, vuelvo a insistir, jamás el Estado alcanzaría a reducir o absorber enteramente esas unidades antropológicas previas en el mundo antiguo. El Estado antiguo se sirvió de ellas, se sirvió de esas realidades antropológicas anteriores, demo, genos, oikos, tribus, titias, etc., como mediación para el desarrollo del Estado, pero siguió contando con ellas siempre. Es verdad que al servirse de ellas las reduce. En la medida en que las reduce, va arrojando como resultado individuos exentos, separados, descohesionados, en cuanto que ciudadanos del Estado. Su fuerza de cohesión ya no procede de su vinculación de parentesco, sino de esa estructura administrativa o de gestión total o unificada de la sociedad, que es el Estado. Bien, desde luego lo que acabo de presentar tiene un grado de abstracción, pues como es evidente, enorme. Y en el, digamos, habría que contrastar lo que acabo de decir con la erudición histórica, pues, del profesor Gambra o de cualquiera de ustedes, para saber si tiene algo de cierto, ¿no? Muy resumidamente, la idea es la siguiente: la ética es un correlato de la política. La ética es, dicho improviso rápidamente, ¿no?, la ética es el ensayo de gestionar la acción del individuo, y el individuo es el resultado de la destrucción de comunidades anteriores. Cuando esas comunidades anteriores han sido destruidas, los individuos deben ser gestionados en conjunto mediante estructuras externas sobrepuestas de carácter político. Es decir, que la ética atiende a la acción del individuo, que por otra parte ya no es más que un elemento aislado, gestionado en conjunción con los demás individuos de la sociedad por el Estado. Dicho rápidamente, de una manera, como digo, muy vaga. La religión, sin embargo, florece o se desarrolla, cualquier religión, no estoy hablando ahora del catolicismo, cualquier religión se desarrolla en el seno de comunidades estructuradas por el parentesco. Esto da cierto fundamento a la defensa eclesiástica de la familia, ¿no? La religión existe en la comunidad, utilizando una distinción típica de la sociología y tematizada magistralmente por Tunis, también por Weber, ¿no?, entre comunidad y sociedad. Es decir, si uno vive en comunidad, entonces la religión, la religiosidad, diríamos el sentimiento religioso, casi espontáneamente surge. Si uno vive en sociedad, es decir, en una nube de individuos, en un polvo de individuos mutuamente separados, gestionados, como digo, como un todo por la política, y cuya acción individual
se administra en términos éticos o racionales, entonces la religiosidad desaparece. Más ética, menos religión. Esta es la cuestión. Más ética, menos religión. ¿Y qué sucede con el correlato de la política en sociedades comunitarias? He dicho, la ética es a la política, lo que la religión es a qué. ¿A qué? Bien, desde estas coordenadas, digamos, muy someramente esbozadas, cualquiera se sorprenderá. Yo desde luego me sorprendí hace ya unos años, cuando, pues hace 15 o 20 años, y gracias al maestro Chesterton, ¿no? Yo he llegado al catolicismo muy recientemente, de hecho estoy llegando, pero tengo la intención de entregarme, digamos, con armas y bagajes, pero ha sido un proceso complicado, ¿no? A mí me sorprendía, hace ya 20 años quizá, que, por ejemplo, al ponerme a leer Historia de Europa, por ejemplo, al maestro de la historia medieval, Henri Pirenne, ¿no? Que cuando en relación al año 800, al débil imperio carolingio, en el umbral, digamos, de su tratamiento, de lo que se llama luego, la modernidad llamará el feudalismo, así con un tono despectivo, un término naturalmente moderno de Boulainvilliers, que luego desarrolla Montesquieu y que sanciona la Asamblea Francesa Revolucionaria. El feudo no tiene nada que ver con el tono despectivo que le ha aplicado a la modernidad, ¿no? En el capítulo 3 de su Historia de Europa dice Henri Pirenne lo siguiente. Dice, el inmenso territorio extendido desde las fronteras del Elba y del Danubio hasta las fronteras del Ebro en España y hasta las posesiones del Papa en Italia carece de los caracteres esenciales que constituyen un Estado. Es decir, que resulta que en ese medievo el Estado está desaparecido. Sorpresa mayúscula cuando, dedicado a la teoría política, pues cojo un manual que se ha usado durante muchos años en la Facultad de Ciencias Políticas, un gran manual de George Sabine, que se llama Historia de la Teoría Política. Pues te encuentras que cuando va a tratar del mundo antiguo, a la primera parte de su historia la llama Teoría de la Ciudad-Estado. Al mundo moderno, en su tercera parte, lo trata bajo el título de la Teoría del Estado Nacional. Pero en su tratamiento del orden medieval presenta un título donde desaparece cualquier alusión al Estado. Teoría de la Comunidad Universal. A mí esto me empezó a sorprender mucho. ¿Qué pasa en el medievo? Que no hay política por ningún lado. El medievo, por tanto, se me empezó a aparecer como un orden políticamente vacío, como algo sin política. Todo el mundo sabe, es un lugar común, que durante el medievo la religión satura íntegramente la vida común, que determina los menores gestos cotidianos y que proporcionalmente, busquen títulos, la ética se reduce a su mínima expresión. Resulta, por tanto, el medievo me empezó a aparecer una inversión de la figura esquemática del mundo antiguo. He dicho que el mundo antiguo, el mundo de la polis, es un mundo en que la política, digamos, da un paso adelante con el consiguiente, la política y la ética con el consiguiente retroceso de la religión, parcial siempre en comparación con el grado que este proceso adquiere en el mundo moderno. La modernidad, por su parte, me ha parecido una inversión siempre de la inversión que fue la comunidad medieval. Cuyo renacimiento, el renacimiento de esta modernidad, no viene a reactivar el mundo antiguo, sino que lo trasciende, lo lleva a una nueva escala. Los modernos somos superantiguos, me atrevería a decir un poco así, hegelianamente. El orden alto medieval, el orden del medievo, me parece que resulta de una anteposición, de un superdesarrollo de la dimensión antropológica de la vida humana sobre la dimensión política de la existencia, sin que esto signifique un retorno directo a aquel tiempo que he llamado de máxima densidad antropológica. Antes del desarrollo de las primeras polis, de las primeras ciudades-estado, se constatan arqueólogos, prehistoriadores, la existencia de comunidades humanas que yo voy a llamar de máxima densidad antropológica. Voy a tratar de explicar en qué consistieron. Son sociedades, dicho rápidamente, son comunidades de parentesco, cuya forma de organización es el parentesco y no hay otra. Esas primeras sociedades, a veces yo les he utilizado para nombrarlas un título aristotélico, he dicho que son sinolones, todos compactos, esa expresión, el sinolon, ¿no?, de la sustancia aristotélica. Son tan sustantes que en ellos no hay propiamente partes, no hay individuos. Los sujetos son dimensiones o momentos del todo, pero no tienen, digamos, verdadera individualidad. Si van ustedes a la antropología, se encontrarán con sociedades muy primitivas, donde todos los miembros del grupo tienen el mismo nombre, por ejemplo. Donde cuando se le pregunta a uno de estos indígenas quién ha construido la cabaña, te cita al nombre del grupo. Y luego descubres con sorpresa que fue construida generaciones atrás.
Es decir, que hay muy poca identidad individual, ¿no? Estos sinolones son esas sociedades o comunidades, mejor dicho, de máxima densidad antropológica, que han sido erosionadas a lo largo de la historia antigua con el desarrollo de las ciudades, o de las ciudades, primero de las ciudades-estado, de las ciudades imperiales, etc. Pero esa máxima densidad antropológica es recuperada en el contexto del mundo medieval europeo y cristiano. Recuperado, no sencillamente repuesto idénticamente, sino llevado a una nueva escala. No sé, no quiero utilizar un palabra hegeliano, ¿no? Son superados o trascendidos. La comunidad universal es la transposición a una nueva escala de las comunidades originarias de parentesco. Dicho de otra manera, Europa tiene la estructura de una unidad de parentesco en el medievo. Esto es a lo que voy a apuntar. Pero ¿cómo puede tener la unidad, una comunidad del alcance, de la dimensión de Europa, cómo podría tener nada que ver con una estructura de parentesco? Las sociedades de parentesco, estas que he llamado sinolones, o todos compactos, o comunidades prietas, por decirlo de alguna manera, que se definen rápidamente, son comunidades donde no hay ningún individuo que no sea pariente al menos de otro individuo del grupo. Por una razón muy sencilla: el único modo de ingresar en el grupo es establecer con algún miembro del grupo una alianza de parentesco. Es decir, es casarse con una mujer del grupo. De manera que el que pertenece al grupo tiene al menos relación de parentesco con una persona del grupo. Esto no puede darse en Europa. Las comunidades son siempre de pequeño tamaño, tienen un carácter local, cálido, acogedor. Siempre que se habla de comunidad se refiere uno, pues eso, a una familia, a una comunidad de vecinos. ¿Cómo decir que Europa es una comunidad? Lo dice Sabine, lo dicen los teóricos de la política. Dicen comunidad, pero añaden universal. Y esto es lo que vamos a tratar de pensar, ¿no? La religión la ética es a la política lo que la religión es a la comunidad universal. Esta es la idea. ¿Qué religión? En particular la religión cristiana, no la única. Otras religiones, en general las grandes religiones monoteístas y particularmente aquellas proselitistas, el Islam, también tiene una idea de comunidad universal, la Umma, que tiene una morfología, sin embargo, distinta de la que va a tener la cristiandad universal, la cristiandad medieval. Bien, simplificando, parecería que entre el siglo V y el siglo VIII pues transcurren 4 siglos donde va a germinar la Europa inicial, la primera Europa. Todo el mundo sabe que la palabra, o si no les comunico, que el término europenses aparece por primera vez en la crónica mozárabe, justamente aquí, en la península esta de nuestras tribulaciones, para designar a aquellos que en alianza han conseguido vencer el desarrollo del Islam, el despliegue del Islam, para referirse a los vasallos o feudotarios de Carlomagno, con Carlos Martel a la cabeza, que consiguen detener el avance del Islam en el entorno de Poitiers, se dice, ¿no? Ahí aparece en la crónica mozárabe el término europenses, pero estos europenses reciben ese título muy rara vez a lo largo del medievo. El nombre común para designarlos es el de cristianos. Y la entidad metapolítica que los reúne, o infrapolítica si quieren, metapolítica es una palabra que tiene en otras bocas unos sentidos más bien fascistas, y entonces pues a lo mejor no. Yo me refiero a metapolítica en el sentido de que no se trata de política, esa comunidad no es política, es otra cosa. En alguna ocasión, con ánimo, es verdad que con ánimo polémico, yo me he declarado, a falta de categoría política a la que adscribirme, de manera clara me he declarado anarcocatólico. Es verdad que suena como una pedrada, pero era con ánimo polémico precisamente. Anarco en el sentido justamente de que no hay política aquí. Aquí el Estado está desaparecido. No hay por qué destruirlo, es que no existe. ¿Me explico? No existe el Estado, bien. Y por tanto esto tendría en común con el anarquismo, mi inquina al Estado. Y me parece que el catolicismo medieval realiza un tipo de convivencia ajena completamente al Estado. Por tanto, en cierta medida nada más, anarquista también. Bien, como ven, las preguntas que plantea lo que acabo de esquemáticamente presentar, pues son de una dimensión enorme. Me voy a atrever a leerlas y a contestarlas que pueda y como pueda en el tiempo que tenga, ¿no? Primera, ¿qué puede significar esa máxima densidad antropológica, característica de las comunidades primarias con las que ha de contar la formación política posterior? ¿En qué consistió aquello? ¿Cómo entender el vínculo
que estamos defendiendo que existe entre la religiosidad y las estructuras antropológicas comunitarias de parentesco. ¿Qué relación hay entre el parentesco y la religión? ¿Y por qué esa mutua dependencia? Al punto de que la crisis del parentesco va acompañada de una crisis de fe. ¿Cómo se especifica ese vínculo entre parentesco y religión en la cristiandad medieval? Entre su característica antropología y su teología. ¿Cómo entender desde la actual, contemporánea, reducción e eliminación, diría yo, de la antropología por la política, la absorción inversa de la política por la antropología que a mi juicio caracterizó el orden medieval? Nosotros vivimos en un mundo perfectamente político. Por poner un ejemplo, hay una consigna, hay algunas que dan terror, me acabo de acordar una que había en la Facultad de Políticas a la entrada que decía: liberémonos de nuestros úteros. Estos días hay una feria de gestación subrogada aquí en Madrid. O sea que no es una locura lo que estoy diciendo, esto se realiza de alguna manera, yo diría que demoníaca, ¿no? Hoy en día vivimos una absoluta absorción de la política, perdón, de la antropología por la política. Lo que sucede en la alcoba también es político, ahorita en las feministas. Es decir, no hay nada que escape a la política. Incluso nuestro lenguaje, cuidado con los morfemas de género, por ejemplo. O sea, nuestro inconsciente es político. Tenemos que estar bajo el fiscal del Estado en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, pues el mundo medieval vivió, digamos, la absorción contraria. Lo que llamamos política en el medievo es una cuestión antropológica. Por poner un ejemplo típico, ¿no? Los matrimonios, que para el matrimonio es un concepto, digamos, del derecho privado. Pero evidentemente los matrimonios entre los reyes en el medievo no tienen nada que ver con el derecho privado. La política se juega a través de la antropología, para entendernos, ¿no? ¿Cómo se constituye, otra pregunta, en esos oscuros siglos de la antigüedad tardía y la alta edad media, esa comunidad universal, su religiosidad característica y su correspondiente construcción doctrinal teológica? ¿Qué lugar cabe otorgar en nuestro presente, hoy día, al comunitarismo cristiano? En un ambiente de radical individualismo liberal. ¿Es posible una catolicidad liberal? O esto es, según mi planteamiento, desde luego parece absolutamente contradictorio. No puede haber una catolicidad. Si lo llevamos al extremo y lo mantenemos tajantemente, pues no podría haber una catolicidad liberal. Voy a intentar afrontar de alguna manera estas cuestiones. Y lo voy a hacer además de un modo, lo siento mucho, muy técnico. He dicho antes que me siento discípulo de Juan Bautista Fuentes y aquí hay un asunto muy técnico, muy abstracto, que yo voy a intentar exponer, pues como él, siguiendo la línea de lo que él hace ya muchos años empezó a hacer, pero yo voy a intentar hacerlo de una manera mucho más plástica. Si tengo alguna virtud frente a él, quizás sea esa. Voy a intentar exponer una idea de la condición humana. Esto en ciertas facultades de esta misma universidad te significa ya excomunión. ¿Por qué? Pues porque no existe la condición humana. Esto es un dogma de nuestro tiempo. No existe la naturaleza humana. Es la razón de que seamos tan plásticos y podamos construirnos a voluntad. Si tuviéramos naturaleza, si el hombre fuera algo substante, habría límites derivados de su carácter estructural, de su naturaleza, que poner a nuestros esfuerzos por convertirnos en lo que queramos. Y todos sabemos que hoy podemos ser lo que nos dé la gana. Y no es una cosa reciente, es algo tan antiguo pues como la propia modernidad. Hacia finales del siglo XV, en su discurso sobre la dignidad del hombre, un párrafo que 1000 veces citado, ¿no? Las 900 tesis de Pico de la Mirandola. El hombre no tiene naturaleza y puede ser lo que le dé la gana. Puede ser lo que quiera ser porque en realidad no es nada. Esta es la idea. Bueno, pues yo voy a intentar defender que el hombre es algo. Hay una condición humana. Pero es verdad que entenderé esa condición humana no en términos sustanciales, sino relacionales. Lo que somos no es una sustancia, es una relación. Porque vaya a defender una idea comunitarista de persona. La persona no es una entidad individual, no somos personas por nuestra pertenencia a una especie, por la forma del cuerpo que portamos. Somos porque estamos inscritos en una estructura de relación. Y al margen de esa estructura de relación, cualquiera de nosotros es un animal. Esto posiblemente me saque de la recta doctrina, pero me parece que es decir, los niños féricos, siempre se me ocurre el mismo ejemplo, ¿no? Un niño criado en un ambiente natural, estrictamente natural, ¿es una persona? Pues claro, tendríamos que decir que sí. Pero entonces tendríamos que introducir una distinción que en realidad problematiza el título de persona que le damos.
Sería persona, digamos, por atribución. Nosotros le reconoceríamos el título de persona, él mismo no podría reclamarlo, sencillamente porque se ha crecido en un ambiente estrictamente salvaje, al margen de la civilización, no hablará, sencillamente. No utilizará estos objetos culturales entre los que nos movemos, estos enseres, que es como los llamamos habitualmente, ¿no? Estos son por una cuestión léxica, porque la palabra enser lleva en su seno el verbo de la ontología, el verbo ser. Estos enseres, entre los que están también los que estoy produciendo con el aparato fonador, los lingüísticos, son condición de la humanización. Sin ellos no hay humanidad. Pero estos enseres no están ahí mostrencos, puestos. Son la mediación de la relación mutua entre unos y otros. Si hemos sacado al sujeto de esa relación mutua de unos con otros que se lleva a cabo a través de los objetos, es decir, si lo colocamos en un medio no civilizado, jamás adquiere conciencia subjetiva. No tiene identidad propia. Entonces, el carácter personal es atribuido, pero no es reclamado en sentido propio. Habría que distinguir entre personas que lo son y personas por atribución, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos a ver en qué consiste esa estructura que define la condición humana. Esta es la idea. Es nada más que un esbozo, lo que voy a hacer con la intención de que nos pongamos en disposición de ver cómo esa condición humana se realiza en ese orden de vida común que fue la cristiandad medieval. Y a mi juicio se realiza de manera arquetípica, se realiza del mejor modo posible. Es decir, a mi juicio, esto naturalmente es muy militante, la cristiandad medieval ha llevado al extremo de su realización esta idea muy abstracta de condición humana. Si hay un hombre, es el hombre cristiano medieval. O es la forma, digamos, arquetípica del hombre, según mi punto de vista. Naturalmente, dado lo sumario de la exposición que voy a hacer, me voy a limitar a afirmaciones muy dogmáticas que pueden parecer muy rotundas, pero que con otro tiempo pues, podría construir con cierta holgura, ¿no? Con cierta capacidad de fundamentación. En primer lugar, habría que entender que el hombre resulta de su acción, partiendo de una determinada comprensión de lo que estoy llamando acción humana, que hay que distinguir de la conducta zoológica en general. Es verdad que entenderemos esa acción y esa conducta de una manera extraña a la teoría evolutiva dominante, a la teoría sintética de la evolución, pero no en general de la evolución. Hay otras teorías de la evolución que permitirían establecer una distinción entre la conducta zoológica y la acción antropológica de manera perfecta y que además contribuirían incluso a esclarecer, si es que no está claro, que yo creo que no lo está en absoluto, cuál es el proceso, cuál es la estructura de la evolución de las especies. Pero esto lo vamos a dejar a un lado porque nos llevaría a otro tema, ¿no? Yo creo que puede distinguirse entre acción humana específica y acción y conducta zoológica, salvando la continuidad material entre el hombre y otras especies, pero dejando clara a su vez la diferencia formal entre el hombre y cualquier otra especie. Dejemos este problema aquí, voy a hablar de la estructura de relación al margen de la cuestión de la génesis de esa estructura, porque entonces nos salimos del problema. Es decir, no nos va a importar bajo ningún concepto cómo es que el hombre ha ido construyendo a través de su acción esa estructura que le define como hombre. Esta es la cuestión. No vamos a tratar de cuál es la génesis de la estructura antropológica que hace del hombre un hombre. Vamos a darla por hecha. Bien, y la vamos a definir además muy rápidamente, ¿no? Yo entiendo que el hombre nunca es un individuo. Nunca es un individuo. Un hombre solo no es un hombre. No tiene sentido la acción humana realizada por un solo individuo. Toda acción humana se ejecuta siempre en comunicación con otros. En comunicación con otros, pero no con cualesquiera otros en un espacio dado, sino con otros según una morfología muy especial. Se ejecuta en comunicación con otros copresentes, con otros con los que está presente, pero en función de terceros que están ausentes, y de cuya expectativa, de la expectativa de las operaciones de esos terceros ausentes, pende el sentido de la acción de los que están presentes. Por tanto, no hay nunca hombres que existan desligados, absolutos, exentos, como pretende el subjetivismo moderno, precisamente. El individuo, esa cuestión tan ridícula de si fue antes el individuo la sociedad, si la sociedad surge por un contrato, como que el hombre tiene tendencia natural a la sociabilidad. Pero es absurdo, el hombre no es que tenga tendencia a la sociabilidad, es que nace en el seno de una comunidad, es que forma parte de una estructura comunitaria antes de nacer.
desde antes de nacer. O sea que somos comunitarios, no es que tengamos tendencia a la sociabilidad. Pero no es la comunidad, como digo, no es sencillamente un conjunto de gente. Ese conjunto tiene una estructura. Se trata de individuos copresentes o sujetos copresentes que se comunican o cooperan, y yo eliminaría la distancia entre esas dos palabras. No hay cooperación sin comunicación ni comunicación sin cooperación. Cooperar es comunicarse. Somos individuos íntegramente comunicativos. Se comunican unos con otros copresentes en función de operaciones de terceros ausentes, en cuya expectativa reside el sentido de la acción de los copresentes. Esta es la idea. Esto, en principio, dicho así, ¿cómo ha surgido esto? Es otro problema. El caso es que, una vez que esto se produce, podemos hablar de hombre. Bien, esto da lugar a una idea del espacio y del tiempo que ya no es el espacio continuamente presente de la conducta del animal. Los animales vivirían en un espacio que es continuamente expansivo, a medida que se desplazan, se mueven o operan, van abriendo nuevos espacios, pero siempre espacios presentes. No cuentan con un afuera o un más allá de su aquí y ahora, para entendernos. Naturalmente esto presupone una cierta división del trabajo. ¿Por qué? Pues porque los oficios, las operaciones de unos se complementan y articulan con las de otros copresentes, pero en función a su vez de terceros ausentes, como digo, en el trabajo, en la labor, en la agenda cotidiana. Se conjugan desde luego, como digo, en el modo de la expectativa, de manera que aparece en esta estructura antropológica aparece también no ya una nueva dimensión del espacio, ese afuera o ese más allá, también una nueva dimensión del tiempo, que se expresa en las lenguas de distintos modos, pero que podemos llamar el modo subjuntivo del tiempo, que es justamente el modo que remite a una posibilidad externa que se realiza eventualmente. Yo añadiría algo más, y esta parte es quizá la más polémica, la más propia. Lo que he dicho hasta aquí, pues quien haya seguido las clases o leído los textos de Juan Fuentes, pues le parece una reexposición de lo que él dice. Yo añadiría algo más. Frente a la insistencia en las relaciones entre los sujetos, a mí me parece que hay que poner también el énfasis, o por lo menos no olvidar poner también el énfasis en la obra misma de esas operaciones. Los hombres que trabajan juntos a la expectativa de otros ausentes están haciendo algo, están construyendo, están elaborando una obra. Esos objetos son tan importantes como los propios sujetos. No hay humanidad sin producción. Esto suena muy marxista, pero me parece una verdad absolutamente, prácticamente inviolable. El hombre es fabricante de objetos, pero no de cualquier objeto. No se trata del utillaje de los chimpancés, de los primatólogos, no se trata de los termiteros. Tiene una estructura también muy particular, que en realidad es un reflejo de la estructura triposicional de las relaciones intersubjetivas de las que habla Juan Bautista, ¿no? Estos objetos o enseres también se reclaman unos a otros. Los enseres actuales o presentes no tienen sentido o adquieren su sentido pleno cuando posteriormente se articulan con otros para formar la arquitectura compleja de un mundo cultural. Yo he insistido muy a menudo en que se trata de objetos análogos a las palabras, análogos, no idénticos, pero análogos, según una analogía estricta. Y las palabras se caracterizan por la doble articulación. A mí me parece que los objetos de la producción humana construyen o constituyen un paisaje doblemente formalizado, o análogo a la estructura doblemente formalizada de los lenguajes de palabras. Entonces, cuando uno lee a un lingüista estructural, fundamentalmente a mí me parece que el maestro de todos ellos y el magnífico filósofo es André Martinet, entiende bien no solamente qué son las lenguas, sino qué son las culturas, para entendernos. Es decir, pero en todo caso ya se aborde desde un costado, digamos, subjetual, y entonces hablaríamos más de triposicionalidad, o desde un costado objetual, entonces hablaríamos más de doble formalización o de doble articulación. En todo caso, no hay que olvidar nunca que ni sujetos existen sin objetos, ni objetos sin sujetos. Esa hipóstasis moderna del sujeto frente al objeto, que nunca se sabe qué es, somos cuerpos orgánicos, pluralidad de sujetos, que están en comunicación unos con otros mediante objetos. Las operaciones de los sujetos ponen en relación a los objetos. Y los sujetos se comunican entre sí a través de objetos. ¿Cómo nos estamos comunicando aquí ahora? Pues gracias a la producción
mediante el aparato fonador de un conjunto de palabras que tienen esa estructura doblemente articulada que reconoció la lingüística estructural. Pero no solamente entre las palabras, porque no somos individuos desnudos en un mundo vacío que se comunican. Nos comunicamos no solo a través de las palabras, sino que esa comunicación está soportada, hecha posible por la estructura de objetos entre la que estamos, la arquitectura de la facultad, la disposición del aula, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en vez de hablar de triposicionalidad o de doble articulación, a mí me gusta hablar de estructura metasubjetiva de vida en común. Es decir, ¿cómo vemos el campo antropológico en su integridad? Pues no fijándonos en los sujetos ni en los objetos, sino recordando constantemente que los sujetos y los objetos están mutuamente mediados y que unos con otros constituyen una estructura que no es subjetiva, sino que es metasubjetiva al modo en que lo es la lengua no es lo que yo hablo, el habla es el uso que hago de la lengua, pues como estoy haciendo ahora un uso de esta estructura que es la silla. Es decir, el sentarse es el modo en que uso la silla. La silla es una norma. Antes ha hablado el profesor Gambra de la falacia naturalista, que a mí me parece una absoluta falacia, porque es el protocolo del relativismo moderno, ¿no? Si por una parte está el ser y por otra el deber ser, las cosas son, y el deber ser siempre es añadido o sobreañadido por el sujeto. Tú puedes ver ahí cómo, pues creo que es de Hume el ejemplo, pero puedes ver el asesinato, pero en el asesinato no hay nada bueno ni malo. Eso te parece a ti, tú le sobreañades el valor. El valor no es objetivo, sino que siempre es subjetivo. Pues no. Esta silla es una buena silla si me sirve. Es decir, los objetos de la producción humana, y la idea es que se puede extender esta idea al conjunto de la naturaleza, y esto también sería relativamente heterodoxo, si no se matiza. Todos los objetos culturales humanos, en ellos su ser y su valer se identifican. En ellos no hay diferencia entre ser y valor, que es lo que defiende la falacia naturalista. Una silla no es una silla si no vale para sentarse, dicho rápidamente. De manera que en el caso de los objetos de la producción, la falacia naturalista se viene abajo, porque si algo no vale, no es eso que parece ser. Si una silla no sirve para sentarse, entonces no es lo que parece ser, será otra cosa, esas cosas que exponen en los museos de arte contemporáneo. Y algo más. ¿Por qué hoy no vemos esto con claridad? Pues por una razón muy sencilla, porque he dicho que la silla, perdonen el discurso, ¿no? Dicho entre paréntesis, la silla sirve, vale, pero ¿a quién le vale? He dicho que le vale al ser humano. El ser humano es la fuente del valor, pero como hemos visto antes, desde hace siglos ya, el ser humano no existe, no tiene condición, no tiene naturaleza, no hay hombre. El hombre es tan plástico que puede ser una mariposa o un avión, puede ser cualquier cosa. Sabéis que últimamente Beatriz Preciado defiende, es una socióloga eminente, muy erudita, defiende pues que los géneros son objeto de construcción infinita. No solamente hay uno o dos o tres, hay 50.000 géneros, tantos como queramos construir. Es decir, no existe el hombre. Como no existe el hombre, no existe la fuente del valor. ¿Qué significa que la silla me sirve? A mí me puede servir otra cosa. Pero es que sí hay una condición humana. Esto es lo que voy a intentar defender. La condición humana, como he dicho antes, deriva de la inserción del sujeto en esa estructura metasubjetiva de vida en común. Es decir, deriva de la inserción del sujeto en una estructura de relación con sujetos copresentes en expectativa de terceros ausentes, siempre mediada por objetos doblemente articulados, que constituyen un mundo que se extiende también más allá de la presencia inmediata. Todo esto, como digo, es terrible, evidentemente. A veces, para exponer estas cosas en clase de una manera más clara, apelo a lo siguiente. Hago una especie de enumeración de rasgos de los objetos de la producción, fundamentalmente dos rasgos. Pero esto suele inducir un error. El error de que estos rasgos se pueden entender como si fueran sumativos, como si fueran enumerativos, como si hubiera un conjunto de rasgos, están tan íntimamente imbricados que son inseparables. Suelo decir que los objetos de la producción humana se caracterizan por ser de diversos tipos, e incluso de tipos de objetos. Si van a un manual de prehistoria, esto es sacado de un manual de nociones de tecnología en prehistoria, dicen estos autores de un manual que se usa en la facultad de aquí abajo, dicen: para el utillaje del paleolítico inferior y medio, es imprescindible la aportación de Bordes, François Bordes, un arqueólogo, cuya tipología del paleolítico antiguo y medio no ha sido aún superada, dice. Dicho autor establece un total de 85 tipos de objetos agrupados en 3 grandes bloques: utillaje sobre lascas, 62 tipos; utillaje bifacial, 15 tipos; y núcleos, 8 tipos.
A mí me parece que esta tipologización de los objetos de la producción es idéntica a la morfologización de las palabras del lenguaje. Igual que hay una morfología lingüística, hay una tipología cultural. Porque el lenguaje y la cultura son isomorfos, o por lo menos análogamente isomorfos. Si su estructura no es idéntica, es muy, muy parecida. Así pues, la condición humana se realiza donde los hombres actúan en común, en comunicación y cooperación, que como he dicho son ideas indiscernibles, según esa figura triposicional que conjuga la presencia de unos ante otros con la ausencia de terceros, de los que se espera la composición y el sentido final de las operaciones copresentes, sin olvidar que esa comunicación y cooperación se ejecuta a través de enseres fuertemente estandarizados desde un momento muy primitivo del tiempo, desde el Paleolítico inferior, que están construidos además, y esto es importante, sobre materiales duros, suelo añadir en clase, materiales duros porque eso facilita, no es que garantice, pero facilita la duración suprageneracional. Los objetos de la producción humana que constituyen ese paisaje cultural donde abundan en tal variedad de tipos, no se deshacen con nuestra muerte, se transmiten, son el fundamento de la tradición. Tradición viene de traer, que significa pasar de una generación a otra. Por su sentido más rudimentario, más elemental, la tradición es la transmisión intergeneracional del bagaje cultural. Ese bagaje cultural tiene una estructura que obliga a los sujetos que la reciben a amoldar sus operaciones a la naturaleza de esa estructura, que es una estructura muy particular, como he dicho, doblemente formalizada o articulada, que lleva inscrita en su estructura la disposición esta triposicional de la que hablaba. Esta idea, como digo, es abstracta en grado sumo, es muy, muy abstracta, es una idea quizá matizada, quizá perfeccionada o degradada, esto ya habría que discutirlo con Juan Fuentes, pero es una idea que procede de él, ¿no? Yo ahora me atrevería a arriesgar una hipótesis. Esta idea tan abstracta de la condición humana, ¿dónde se plasma? ¿Dónde hemos encontrado por primera vez esa estructura metasubjetiva de vida en común? Históricamente, ¿en qué lugar? ¿Surgió antes en los polos o en los trópicos? Porque es una idea, como digo, de una abstracción y de una definición muy sutil, pero enormemente abstracta. Mi hipótesis es que esta morfología compleja se plasma en las comunidades de parentesco, en las primeras comunidades de parentesco. Es decir, en eso que he llamado antes sinolones neolíticos. Las estructuras de parentesco que articulan la vida en común de los grupos humanos desde el neolítico. Es donde el hombre empieza a ser propiamente humano, en un sentido absoluto, integral, mejor dicho, desde el momento en que se constituyen estas estructuras de parentesco. Los primeros grupos, como he dicho, se pueden definir así, son grupos sin extraños. Hay toda una explicación estrictamente materialista o marxista, pero a mí me parece que muy correcta, que desarrolla Gordon Childe respecto del origen justamente de estos grupos de parentesco, que la asocia al desarrollo de la agricultura, en fin, no vamos a entrar en ello. Por alguna razón en el Neolítico empiezan a surgir estos grupos que se estructuran según normas de parentesco. Y en esas normas de parentesco, en esas comunidades de parentesco, se plasmaría esa idea abstracta de la condición humana que la hace consistir en esa estructura metasubjetiva de vida en común que acabo de definir. A su vez, sucede algo con estas comunidades de parentesco muy notable. La idea de una estructura metasubjetiva de vida en común es muy abstracta, es una idea de condición humana absolutamente abstracta. Cuando se plasma, resulta que esa condición humana pierde, con la concreción, pierde su universalidad. Porque las comunidades de parentesco son todas ellas comunidades de parentesco, pero las reglas que rigen el parentesco, por decirlo de alguna manera, el radio del incesto o de la exogamia es muy distinto de unas comunidades de parentesco que en otras, ¿no? Algo enteramente semejante a lo que sucede con las lenguas. Todas las lenguas del planeta, si son humanas, son lenguas doblemente articuladas. Pero eso no significa que en el planeta haya una lengua. Hay una infinidad de idiomas diferentes. Todos ellos doblemente articulados, pero eso no garantiza la comunicación. Aunque hace posible algo muy notable también, que es la traducción. Es decir, que sean doblemente articulados permite que dos idiomas sean mutuamente traducibles. Si esa doble articulación se pierde, empieza a crecer el porcentaje de lo que es interpretación y ya no traducción. Empiezas a tratar al otro, que habla una lengua, entre comillas, yo diría que prehumana, anterior a la doble articulación, lo empiezas a tratar como un sujeto con el que te comunicas, pero de carácter animal, como tú puedes comunicar con un perro. También hay comunicación con los animales.
pero no es una comunicación doblemente articulada, ¿no? Bien, pues lo mismo sucede con la estructura metasubjetiva de vida en común, plasmada en comunidades de parentesco, pero plurales y diversas. Todas ellas son de parentesco, pero es decir, que la condición humana, por decirlo en una sola frase, hace posibles hombres de muy diversa condición, para entendernos. Bien, una nueva hipótesis para tratar de concretar estas ideas. Yo entiendo que este carácter metasubjetivo y además expansivo, porque lo llamativo de las comunidades de parentesco es que pueden ir creciendo mediante alianzas de parentesco, pueden ir asimilando o acogiendo terceros individuos que están siempre presentes en su horizonte como una virtualidad, como una posibilidad. Esta naturaleza de las comunidades de parentesco hace que sean la base o el sustrato del sentimiento religioso. Tampoco digo nada nuevo, vuelvo a citar a Fustel de Coulanges. Antes de concebir, dice Fustel, y adorar a Indra o a Zeus, el hombre adoró a los muertos, tuvo miedo de ellos y le dirigió sus preces. Parece que así fue el comienzo del sentimiento religioso. Es decir, el fundamento del sentimiento religioso está en una trascendencia, pero que todavía no es una trascendencia trascendente, es una trascendencia relativa. Es decir, los muertos y los ascendientes y los descendientes son también sujetos con los que estamos en comunicación, de los que hemos heredado el bagaje cultural a través del cual llegamos a ser quienes somos, del que somos garantes y transmitiremos a nuestros herederos. Bueno, pues esos antepasados son el primer objeto de veneración religiosa. Dice Fustel, y a ello me atengo, yo tampoco estoy muy seguro. Todas estas hipótesis, como digo, las someto a consideración y las propongo con mucha cautela, vamos. En el plano individual, ontogenético de cada individuo, de cada sujeto nuevo que llega al mundo cultural en el que le ha tocado nacer, lo ha hecho siempre, hasta el día de hoy ya no tanto. Estamos en disposición, esto parece una noticia reveladora, pero estamos en disposición, lo decía Henry Atlan hace ya más de 10 años, un biólogo y filósofo francés, en una obrita que se llama El útero artificial. Estamos en disposición de producir nuevos individuos humanos sin recurso a la unión sexual entre un hombre y una mujer. Es decir, podemos hacerlos en laboratorio. A mí me sigue sorprendiendo el carácter profético de aquel librito de Aldous Huxley, El mundo feliz. Me parece, visionario literalmente. En estas ferias de vientres de alquiler, pues la cosa se plasma prácticamente ante nuestros ojos. Si unimos la posibilidad de la producción de nuevos individuos mediante las ingenierías genéticas a la proliferación de la pornografía, tenemos el mundo feliz de Aldous Huxley entre nosotros, ¿no? Plasmado entre nosotros. Mire, hasta ahora, cualquier nuevo individuo surgía justamente en el contexto, en el seno de la célula reproductiva de una sociedad que era la unidad de parentesco. En nuestra sociedad, la familia. Esa matriz no es solamente generadora del cuerpo biológico, es generadora de la subjetividad del que nace. No es que, como dicen a veces los sociólogos, el proceso de socialización consista en la inserción de un sujeto en una estructura social. Consiste en algo mucho más pavoroso, en la construcción del sujeto, en la creación del sujeto, en la generación del sujeto. ¿Y cómo lo generan? Pues sencillamente inscribiéndole en la estructura normativa que es la vida cultural, enseñándole a hablar, a controlar el esfínter, a utilizar la vajilla, etcétera, etcétera. A mí me parece que ese espacio de la unidad de parentesco, por supuesto que no tiene sentido separado de la gran comunidad de parentesco. La idea es muy sencilla, una familia sola está condenada a desaparecer. Tendría que violar el tabú del incesto para reproducirse, tendría que acabar con la norma de constitución de la familia. Para que haya una familia, tiene que haber comunidad de familias. Es una idea que tiene la misma estructura que la idea de persona. Una persona es una idea que tiene una estructura tal que solamente puede darse en coexistencia con otras estructuras análogas. No puede haber personas si no es entre personas, no puede haber familias si no es en una comunidad de familias. De hecho, la persona es la flor de la familia, es el último logro de la comunidad, ¿no? A mí me parece que esa unidad de parentesco es el reino de la felicidad. Sed como niños. El reino de la felicidad. Es decir, es el lugar donde se funda lo que llamaba Starobinsky en un estudio sobre Rousseau, la transparencia y el obstáculo, lo ponía de subtítulo, ¿no? Donde se funda el mito de la transparencia. Rousseau está dolido, como todos los modernos, porque no encuentra con quién comunicarse. Es un hombre solo. Por tanto, está en riesgo su humanidad en Rousseau, porque un hombre solo no puede ser. Y todos tenemos en el mundo moderno una enorme dificultad de comunicación. ¿Por qué? Pues porque se han roto los vínculos que nos mantenían unidos, y a eso es a lo que llamamos liberación. Eso es la gran emancipación moderna.
la destrucción de todos los vínculos. Empezamos por vínculos jurídicos, económicos, pero hemos llegado a los vínculos antropológicos. Hay que acabar con la maternidad y la paternidad. Hay que acabar con la familia, que es una estructura de dominación patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos consiguiendo entre tanto? Pues una epidemia de desgracia. Basta con mirar las estadísticas de depresión, que hace ya muchos años, vi por ahí en algún estudio de alguna de estas entidades estadísticas, que profetizaban que 2 de cada 3 europeos habían de pasar por una depresión. La depresión es nada más que una forma, una antesala del suicidio, pero hay algo todavía más doloroso, que es la pandemia de aburrimiento. El aburrimiento y la depresión son 2 momentos de lo mismo, el tedium vitae que decían los clásicos. Bueno, pues no hay modo de salir de ahí si no reconstruimos las condiciones de la felicidad. Y a mí me parece que la felicidad solamente puede ser plena, o ha sido plena en el caso de todos los hombres del neolítico de nuestros días, justamente en el contexto de la familia. Bien. Esta idea del parentesco, que tengo que creo que tiene mucho recorrido, me lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuál es la estructura de parentesco en la que se funda o que describe o que define esa comunidad universal medieval de la que hablaba? Hay que hacer todo un recorrido histórico. Para empezar, hay algo importante, una hipótesis también. Todo lo que estoy diciendo aquí no son más que hipótesis. He dicho que el parentesco, que es el que plasma esa estructura metasubjetiva de vida en común, es a su vez el fulcro, el punto de apoyo que levanta el sentimiento religioso, ¿no? Naturalmente esto supone algo que es muy moderno, y es tratar las cuestiones teológicas en términos antropológicos. No es que las estemos reduciendo, yo me he declarado aquí católico, pero estamos en una facultad de filosofía moderna. Quiero decir que tengo que hacer uso exclusivo de las herramientas de la razón, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me parece que entre la antropología de las distintas comunidades y su forma de religiosidad hay una gran afinidad. Si analizáramos, y esto es trabajo para antropólogos con formación filosófica, para una antropología filosófica, si analizáramos las estructuras antropológicas, por ejemplo, del mundo semita islámico, como hacen en un libro que yo creo que está lamentablemente olvidado, un libro de Pierre Guichard, que es un islamólogo magistral al-Ándalus, se llama el librito Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente. Yo creo que podríamos ver o fundar en las diferencias entre la estructura antropológica del mundo semita o islámico, porque parece que son estructuras preislámicas, pero en todo caso adoptadas también por el islamismo, y las nuevas estructuras antropológicas que fraguan en la Europa cristiana, justamente en el contraste, en la crisis de existencia a la que somete Europa una triple conquista. Europa surge de la presión externa generada sobre los restos de Roma y de los reinos sucesores por 3 grandes oleadas de invasores: normandos, magiares, pero sobre todo musulmanes. Normandos y magiares acabarán asimilados por la antropología y la cristiandad, por la antropología y la teología del cristianismo. Los normandos defenderán Sicilia del Islam fenomenalmente, pero los musulmanes no toleran esa conversión. El gran problema hoy, por ejemplo, cuando se plantea en términos religiosos, a mí me parece, claro, en términos religiosos no lo entiende quien no tiene fe, no le parece una cuestión absurda. ¿Por qué discute esta gente en torno a dioses si ni uno ni otro existe, ¿no? El ateo moderno no entiende el problema. Habría que planteárselo de otra manera. Lo que nos separa radicalmente del mundo islámico es la antropología. Al parecer, todo esto para mí muy tentativo, el libro de Guichard que acaba de mencionar apenas lo he ojeado, pero al parecer hay el linaje semita es un linaje agnaticio frente al cognaticio propiamente cristiano, dicho de una manera muy bruta, muy grosera, pero que no es más que, como digo, una hipótesis a desarrollar. La mujer de un hombre musulmán forma parte del linaje de su marido. Su hija forma parte del linaje de su marido. Mientras que nosotros formamos parte del linaje de la madre y del padre. La pareja conyugal es un invento cristiano, occidental, y además literalmente cristiano. Es decir, los reinos sucesores, los bárbaros que más que saquear el imperio se acomodan en él, en un periodo de tiempo muy prolongado y de distinto modo, vienen con estructuras étnicas muy distintas, con estructuras antropológicas muy diferentes. Va a ser justamente la presión de la conquista triple, pero fundamentalmente islámica,
la que acabe fraguando el parentesco característicamente europeo, la forma de parentesco que ha definido Europa. Y la Iglesia ha ocupado en ese momento, en ese proceso de civilización, un lugar fundamental. Pero esto, como digo, no es nada más que una hipótesis. Es decir, la condición humana se realiza de distintos modos. Diríamos que el mundo islámico, el mundo cristiano, da lugar a dos formas de humanidad. Esto no significa, a veces los alumnos musulmanes en clase se me sublevan, no significa que no haya posibilidad alguna de comunicación con un musulmán. Por supuesto que la hay, pero es mucho más difícil que con un francés. Mucho más difícil. Lo es lingüísticamente y lo es antropológicamente. Es decir, claro que se puede comunicar, todas las lenguas del planeta, he dicho, son doblemente articuladas, pero eso no garantiza la comunicación, fuerza la traducción. Pero si yo puedo traducir literalmente una frase francesa y una española con un margen de interpretación pequeño, ¿cuánto hay de interpretación y qué de traducción en una frase árabe al español? El porcentaje de interpretación es mucho mayor, por tanto el nivel de comunicación es mucho menor. Pero no hablemos solamente de la lengua, hablemos de las estructuras antropológicas en general, empezando por el parentesco. La poligamia, que es verdad que es una práctica no muy extendida en muchos países islámicos, pero sancionada por el Corán, hasta 4 mujeres. Esto es algo que repugna al parentesco cristiano occidental. Es algo inaceptable. Bueno, de hecho es un delito, quiero decir, todavía de momento. Es decir, que es algo que no... Es el punto donde la fricción es ya insuperable. Bien. Pues... ¿qué fue esa comunidad universal? Esta es la cuestión. Digamos, es la madre del cordero, que diríamos. Y cómo se fraguó y cómo se ha ido destruyendo. A mí me parece que la causa de la destrucción no es única, evidentemente. No es única, pero se puede formular muy rápidamente. Afecta a todas las dimensiones de la vida. Es una especie de hipóstasis de la economía, que tiene que ver con el resurgimiento de las ciudades, allá por el siglo XII y XIII. Es decir, esa comunidad universal se realiza durante un lapso de tiempo tan breve que históricamente es casi un suspiro. Del siglo IX al siglo XI. A partir del siglo XII hay una reactivación del comercio a larga distancia, que, como dicen los historiadores, significa el take-off de la industria, el despegue de la industria, que a su vez realimenta el comercio. Esa carrera incesante del comercio, si se dan cuenta del valor ontológico que hemos atribuido a los objetos culturales, a los enseres, el hecho de que el comercio los ponga en circulación, los ponga a bailar a lo largo y ancho del planeta, no puede dejar de afectar al sujeto. Es decir, los objetos no son algo externo. Nos hemos acostumbrado por varios siglos de sociedad moderna, liberal, industrial, más que otra cosa, industrial capitalista, hemos banalizado los objetos como si fueran trastos, mercancías, adminículos, que son absolutamente inútiles y de los que a veces nos liberamos con gusto. Y hemos perdido el sentido fundamental, fundador, que tenían los objetos en las sociedades tradicionales. Los bienes, los enseres, vuelvo a insistir. Enseres ya sabéis que es una palabra que podría traducir perfectamente el Dasein heideggeriano, solo que con el matiz de que aquí no estamos hablando del sujeto, sino precisamente de los objetos. De manera que cualquier organismo, de cualquier raza, incluso de cualquier especie, susceptible de inscribirse en esa estructura metasubjetiva de vida en común, sería un hombre. Lo he dicho rápidamente. El hombre no tiene que ver con la raza, tiene que ver con la civilización, dicho rápidamente. Bueno, pues, a lo que iba, la raíz es el comercio. El comercio. Ahí he escrito Antonio Escotado 3 volúmenes enormes contra los enemigos del comercio. Bueno, pues aquí tienen al más declarado enemigo del comercio. Es verdad que no soy enemigo del comercio, soy enemigo de la subordinación de las relaciones de trabajo y de consumo a relaciones de intercambio. Es decir, dicho de otra manera, soy enemigo de la sustantivación del comercio, de lo que al principio no es más que el esqueleto de la comunidad, que se ha convertido en coraza que la constriñe, que ha dado una especie de paso adelante de sustantivación. Todo en nuestra vida es comercio. Contra esto es contra lo que estoy, no contra el comercio. El comercio de suyo, en la medida en que esté subordinado al bien común, pues es una bendición. El problema es que nosotros hemos subordinado absolutamente todo al comercio. Y ahí es donde empiezan los problemas. Esto Marx me hace mucha gracia, porque Marx, que es el fundador de la economía política, claro, ¿cómo lo iba a ver, no? Dice Marx, ¿cómo llega a suceder que el comercio, que no es más que el intercambio de productos individuales de diferentes individuos y países, gobierne el mundo entero? Se queda perplejo, ¿no? Una relación que, como el destino pende sobre la tierra y con mano invisible dirige reinos y los vuelve ruinas.
¿Cómo llega a suceder? Bueno, pues un señor, un comerciante, Sir John Cotton, en el siglo XVII dice: es un error pensar que el comercio no atañe a nuestro ser, sino a nuestro bienestar. La nación comercial del mundo, naturalmente, es Inglaterra. Sir John Cotton sabía muy bien de qué hablaba. Bueno, ¿en qué consiste esa comunidad? ¿Cómo se fragua? Bueno, pues voy a decir 4 palabras rápidamente, muy rápidamente. Muy rápidamente. A mí me parece que, recuerdo ahora, de pasada, aquella expresión mil veces citada, creo que está en el prólogo para franceses de la rebelión de las masas, en las que Ortega espera que la unión de Europa se realice cuando aparezca por los Urales la coleta de un chino o se produzca un movimiento en el magma islámico. Bueno, pues el primer movimiento del magma islámico fraguó Europa. A lo mejor el segundo también fraguó a Europa, pero desde luego la unidad de Europa, o no hay ninguna unidad de Europa, ¿no? La unidad espiritual de Europa, la única unidad espiritual que Europa ha conocido, tuvo lugar justamente a partir del siglo VIII, IX, y fragua de manera ejemplar hasta el siglo XI, y a partir del siglo XI, digamos, muere de éxito. Se despliega un desarrollo económico que acaba succionando, en el que el esqueleto acaba succionando el tejido orgánico, por decirlo de algún modo. Bien, ¿qué fue aquella Europa? A mí me parece que es un efecto de la agresión. Es un modo de organización defensiva inicialmente. El feudalismo, eso que llaman feudalismo, como he dicho antes, desde Boulainvilliers en adelante, es una manera de defenderse, consiste fundamentalmente en cerrar filas. Lo primero que alguien hace cuando está siendo atacado es ponerse espalda con espalda, arracimarse. ¿Dónde se arraciman? Pues en los restos de los viejos señoríos romanos que habían quedado desarticulados por el ocaso del Estado romano y que adquieren con su función defensiva un tinte guerrero. Pero esos viejos señoríos son el sustrato de lo que luego será el feudo. En todo caso, por decirlo rápidamente, la Iglesia ha coadyuvado, por decirlo de alguna manera, la forma de esa estructura defensiva mediante la doctrina de una filiación